Diego Fonseca es creador y autor, coeditor de Sam no es mi tío, 24 crónicas migrantes. Y más que de sueños, vamos a compartir estas interrogantes de cómo uno construye un imaginario ante un imperio, pero también un imperio que, aunque parece que alguien huye yendo hacia él, encuentra otras cosas. Tú viviste en México. Sí. ¿Qué impresión te dejó México? Porque tú venías a cubrir aspectos de economía, Ajá. ¿no? ¿Qué impresión te dejó México y cómo lo ves ahora desde los Estados Unidos? Interesante. Lo primero del caso es que yo vine por 2 años a dirigir y organizar la revista que era América Economía y me terminé quedando casi 7, lo cual habla de que el país me terminó atrapando. Lo primero que te pasa es que tienes resistencia, las propias resistencias de choque cultural, de los roces culturales y después terminas adaptándote al proceso. Yo en ese entonces decía, y se lo decía a muchos amigos mexicanos, que me llamaba mucho la atención la generación de los 30, de los 30 sobre todo, porque era una generación que había crecido con el TLCAN, con el Tratado de Libre Comercio, que había permitido que el flujo de información, el flujo de mercancías, el intercambio, en términos generales, sea mucho más grande. Y yo veía que esa generación era una generación relativamente más igualitaria en el trato entre hombres y mujeres, relativamente más igualitaria en el trato entre clases y demás. Ahora a la distancia lo que noto es que esta nueva generación que está viniendo es todavía más crítica, activa y, si se quiere, democrática y socialmente involucrada en México. Yo me defino orgullosamente chilango. México es el país, después de Argentina, que más tiempo he vivido. A Estados Unidos le falta todavía un tiempo para llevar más tiempo allí. Y llevaba casi 5 años sin venir. Y fue muy fuerte poder llegar al aeropuerto de México, porque no sabía con qué México me iba a encontrar. Me encontré con un país dinámico, primero. No se puede hacer mucho de la mirada de un aeropuerto, pero mientras conversaba aquí con la gente, estando en Guadalajara, lo que encuentro es que la gente está involucrada en tratar de decidir qué va a hacer con este país en el próximo tiempo. Si eso se mantiene o no, si ese involucramiento es solo electoral, si ese involucramiento tiene capacidad de institucionalizarse, si ese involucramiento tiene capacidad de ser orgánico y traducirse en cambios más continuos y sostenibles, eso está por verse. ¿Qué dicen los latinos de sus países en Estados Unidos? No sé, porque y creo que esa es la mejor respuesta. El otro día hablaba con la editora del periódico Al Día, un periódico hispano en Filadelfia, y ella me decía si yo prefería hablar de latinos o hispanos. Y le digo, prefiero más latinos porque es más amplio, incluye más aquello que incluye más grupos sociales que aquellos que estrictamente vienen de la tradición española. Pero aún así, y concuerdo con Jorge Volpi en este sentido, yo no creo que exista Latinoamérica en sentido amplio. Ninguno de nosotros allá se considera latino en términos organizativos, para que los gringos o los americanos te puedan ubicar un poco más, coincides en ciertas cosas y ciertas necesidades que tenemos como grupo humano, pero somos fragmentariamente muchas culturas. Entonces somos argentinos, somos mexicanos, somos colombianos. Decíamos esto de los ciclos, ¿no? Cómo de repente van saliendo generaciones como con más punching. ¿Se perciben así o se percibe así desde el extranjero, México? Yo creo que la movilización de hace poco en el Zócalo es evidencia de que hay una necesidad de expresarse. Quiero encontrar la palabra justa. Hay necesidad de que el proceso político que va a definir no solo los próximos 6 años, el próximo sexenio, sino muchas de las formas culturales, el regreso a ciertas formas culturales o un cambio en esas formas culturales después de la experiencia del PAN, me parece que es sustantivo. Yo creo que hay involucramiento de la gente por tratar de empujar un poco para probar, si se quiere, una tercera variable. Ya vino el PRI, ya estuvo el PAN, quizás sea el momento de López Obrador. Si lo consigo o no, no lo sé. No estoy tan al tanto como para poder mirarlo. Pero sí me impactó muchísimo la movilización de la gente. Creo que es una movilización en contra de la impunidad, en contra de cierto remedio del pasado, cierto temor al regreso del pasado. Y no sé cómo termina permeando al final del día. Creo que es muy urbana todavía hoy, no sé cómo se refleja hacia afuera, cómo el componente de ciudades más pequeñas termina por traducirse electoralmente. El propio Enrique Krausen decía que esta carencia de personajes en Latinoamérica estaban trayendo más bien los héroes masivos, o sea, esta masa que ahora, ante la carencia de
líderes, Sí. empieza a conformarse como el propio líder. Yo creo que son movimientos espontáneos, movimientos que reaccionan. La gran dificultad que tienen es cómo articulan esa reacción momentánea, efervescente, en un proceso que dure y que pueda ser capaz de generar propuestas. Lo vimos en el proceso de 2001 en Argentina, con el que se vayan todos, cuando se tomaron con las cacerolas las calles. Lo vimos en el proceso del 15M en Madrid. Está ocurriendo con Occupy Wall Street y Occupy DC en Estados Unidos. No sé qué vaya a pasar aquí. En Bolivia con la... Pasó con Bolivia, pasó el mismo fenómeno, si se quiere. Estoy metiendo en una bolsa algo muy grande. El caso egipcio y demás. Me parece que el proceso de resistencias sociales es un primer paso cuando ya no quedan otros caminos que las instituciones no pueden contener. Okay. No hay un canal por el cual pueden circular. Ahora bien, pasar de ese paso a la proposición, a la articulación política es algo muy difícil y no he visto un solo movimiento al día de hoy, que estoy tratando de hacer memoria, que haya logrado dar con eso. Todavía no hay camino para allá. No, porque es un proceso muy complejo. Pero sí se habla y sí se está logrando que aquellos que fueron los grandes, los malos de la película, por así decirlo, si lo viéramos como una gran película, ¿no? Sí. Los malos de la película están encontrando el castigo, ¿no? O están buscando las mismas sociedades que se les imparta un castigo por aquello que hicieron, ¿no? Beneficio de si quiere, de las comunicaciones y de sociedades mucho más abiertas. Las comunicaciones abren los cuerpos sociales, es más difícil que se pueda ocultar cosas. Y hoy vivimos casi en tiempo real, sabiendo qué ocurre en todos lados, por ende eso abre necesariamente el comportamiento de ¿Pero de no la sociedad. despersonaliza también? Sí, claro. Bueno, pero también está en uno en cómo uno administra su relación con las telecomunicaciones, su relación con la tecnología en general. Exige que uno también se privatice un poco para parar y ver de dónde se plantea. ¿Qué tanto los latinos están logrando mantener ese equilibrio? No lo sé. ¿O están todavía encantados con las sirenas de la electrónica? Twitter está creciendo en la región, Facebook crece en la región, Orkut crece en Brasil, que es un fenómeno completamente distinto. Creo que todos están desayunándose en este proceso. Yo creo que el fenómeno del Zócalo de la otra vez tiene mucho que ver con la organización de SMS y demás, como lo fue en España en su momento. Creo que la tecnología es instrumental en este sentido. Ahora, pero hay un mercado que no se está viendo impactado y es el de la creación o el impulso de la ciencia en Latinoamérica, y creo que eso es un punto que olvidan también los latinos en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Okay. Regresamos aquí a Esferas y le recordamos que nos estamos viendo todos los martes a través de las 10 de la noche, y también tenemos una repetición el fin de semana.